invención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, bienvenidos a un programa más de News and Coffee. Yo soy Gabriela Yepes y me encuentro como cada mañana en la cafetería de especialidad Il Barista. Los invito a probar lo mejor del café. Yo me estoy tomando un americano de café de Loja, está buenísimo. Tienen que venir, está ubicado en la avenida Amazonas y República, en los bajos del edificio de las cámaras. Antes de empezar, quiero agradecer por supuesto a nuestros auspiciantes que nos permiten estar cada mañana junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y por supuesto gracias a la Cooperativa Andalucía y a su tarjeta de débito que la tengo por aquí, que me permite pagar todos los consumos. Ahora sí amigos, podemos pasar a las noticias en caliente. En caliente tenemos la decisión de Lenín Moreno. Por un lado, creó la Secretaría Anticorrupción con Iván Granda a la cabeza, y por el otro delegó a Ricardo Luque como el nuevo secretario de Inteligencia. Habrá que esperar cómo va el funcionamiento de estas dos instituciones, de inteligencia y anticorrupción. Por otro lado, en caliente también tenemos que la Junta Monetaria se reunió ayer en horas de la noche para analizar la resolución 471, en la que decía que el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito ya no se lo iba a hacer como antes, desde el corte, sino desde el día de la compra. Afortunadamente, lo digo, que la Junta Monetaria resolvió dar por terminada esta resolución, ya no tiene validez y vamos a seguir pagando como antes los intereses de nuestras tarjetas de crédito a partir del día del corte, en buena hora. En caliente también tenemos que en un poquito más de 2 horas la Asamblea decidirá el destino político de la asambleísta Ana Galarza. Para esto tengo como invitado al jefe de bloque de Creo, Homero Castanier, quien hace unos pocos días salió en rueda de prensa a brindar su apoyo al asambleísta y a descartar la destitución. Pasemos a la entrevista con Homero Castanier, que ya nos está aquí esperando. De nuevo, muy buenos días amigos, bienvenidos, gracias por quedarse. Como les comenté al inicio del programa, hoy vamos a entrevistar a Homero Castanier. Bienvenido, Homero. Muchas gracias, un saludo a ustedes, un gusto compartir esta mañana.
Perfecto, pero como les dije, hoy vamos a hablar sobre el caso Ana Galarza. En 2 horas y un poquito más se decide su destino, va a haber la votación en la asamblea. Homero, hay 2 informes, uno de mayoría, uno de minoría. Mayoría se va a la sanción, minoría a la destitución. Como decía, usted salió hace unos pocos días, el martes, en una rueda de prensa acompañado de algunos asambleístas para dar el apoyo y el respaldo al asambleísta Ana Galarza y creen que no sería justo una destitución. ¿Cuáles son sus argumentos para creer que esto no se debería dar? Bueno, primeramente nosotros hemos sido muy respetuosos de este proceso, hemos sido muy prudentes. No ha sido algo cómodo para el bloque que una colega asambleísta haya sido denunciada en la Fiscalía, en la Justicia Común y en la Asamblea Nacional. Pero en fin, apoyamos la formación de la comisión. A nosotros es a quienes más nos interesaba que esto se esclarezca y en ese sentido no quisimos dar ninguna postura oficial. Es decir, esperamos las pruebas de cargo, de descargo, el informe de la comisión. Aquí quiero ser claro, la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que esta comisión deberá elaborar un informe. No dice 2 informes, no habla de un informe de minoría. Y en ese sentido, este informe que ha elaborado la comisión no ha encontrado causal para la destitución de Ana Galarza. Este informe recomienda una sanción. Considero que ella debe ser sancionada. Ella ha reconocido una falta y una falta que también está tipificada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un mal uso de una tarjeta electrónica por parte de su esposo, una tarjeta que le pertenecía a una funcionaria de su despacho. Ella tiene que ser sancionada, pero no hay causales para la destitución. Las causales son muy claras y la causal que a ella le imputan es gestión de cargo público, ¿sí? Gestionar un cargo público. Gestionar un cargo público es, yo como asambleísta voy a un ministerio y le digo, mire ministro, yo necesito nombrarle al director de salud de mi provincia a tal persona, o necesito estos 20 puestos que me dé a cambio de mi voto o a cambio de alinearme con el partido de gobierno. Y eso ha pasado. Ha habido gente que ha ido a gestionar cargos públicos y ese era el espíritu de la ley, que un asambleísta no venga acá a la ciudad de Quito, a la asamblea, los que venimos de diferentes regiones, provincias, a gestionar cargos, porque las funciones de un legislador no son esas. En este sentido, hay una referencia laboral de este ex colaborador del asambleísta Galarza que le pone en su currículum, en su hoja de vida, y otra legisladora de la misma bancada le pide una referencia laboral, le llama por teléfono y le dice, mira, esta persona trabajó contigo, dime, ¿vale la pena, no vale la pena? Y ella da una referencia laboral. Es más, dentro de la comisión, la legisladora que le contrató ingresó un documento en el cual es claro y dice que ella jamás recibió una presión o decirle, mira, contrátale a este ex trabajador, a esta ex colaborador mío. Perfecto, Homero. Claramente se ha dado ya mucho este testimonio, esta versión de que fue una recomendación más no una gestión de cargos. Aquí me gustaría hacer un inciso y vamos a ir por partes durante la entrevista. Gestión de cargos es de lo que se le está acusando al asambleísta Ana Galarza, por lo cual ustedes dicen que no se pudo comprobar, no sería adecuada una destitución. Me gustaría hacer una comparación con la asambleísta Norma Vallejo. A la asambleísta Norma Vallejo se le imputó igualmente gestión de cargos, pero tampoco se pudo comprobar. Si bien hubo un audio que publicamos en La Posta en la que quería tramitar un puesto de Carlitos, este nombramiento no se dio. ¿Cuál es la diferencia? Las dos han sido acusadas, no ha sido comprobado, pero Norma Vallejo sí fue destituida. A ver, la diferencia radica primero que el informe, un informe de mayoría, un informe unánime de los 3 legisladores, recomendó la destitución, primero. Después, que los ex colaboradores fueron a la comisión y contaron su verdad, que se les pedía dinero y que hubo un ofrecimiento de un cargo público. Y la tercera, Gabriela, la asambleísta Vallejo jamás fue a la comisión a defenderse, jamás fue a presentar sus pruebas de descargo.
Jamás ella llegó y se defendió para que la comisión haga un informe, a lo mejor con los descargos de que ella decía, jamás se llegó a consumar esa gestión de cargo público. En el audio se ofrece hacer una gestión de ese cargo, pero en fin, el proceso es clarísimo, y aquí quiero resaltar y ser categórico en cómo es este proceso. Es uno de los procesos que está normado muy claro en la ley de la función legislativa para destituirle a un asambleísta: la investigación en 10 días del informe y la votación en el pleno. Así debe funcionar, y en ese sentido, repito, esa es la diferencia, más que nada, que la investigación de la asambleísta Galarza no se pudo comprobar que ella gestionó un cargo público. El ex asistente de la asambleísta Galarza jamás pudo demostrar eso, y el legislador que él está acusando tampoco pudo demostrarlo. Perfecto, muy bien. Ya hemos hablado de Ana Galarza, ustedes han hablado que sí, fue una recomendación más una gestión de cargos, no se ha podido comprobar, y es verdad, y 2 de los que estuvieron en la comisión multipartidista están de acuerdo con esto. Pero si bien no hubo, diciendo, supuestamente si no hubo una gestión de cargos, hubo otras irregularidades de las que sí se tiene que hablar. Y mucha gente dice que una sanción tal vez no sea lo suficiente para las irregularidades que hubo con los asesores y muchas cosas más que denunció Lenín Rodríguez desde que le hacía los deberes al asambleísta. ¿Qué hacemos con todas estas irregularidades que se le imputa al asambleísta en su despacho? Miren, esto empezó con el tema diezmos, es decir, hubo cobros, cosa que tampoco se pudo comprobar, ni transferencias, ni depósitos. Bueno, aquí ni una denuncia en firme. Después ya se fue a un tema de que a lo mejor había este presunto piponazgo, es decir, había una colaboradora de ese despacho que no le conocían, que no había asistido. Nosotros no estamos diciendo hay un respaldo a la legisladora Galarza y la legisladora Galarza tiene que salir ilesa de esto. No. Un respaldo al informe de la comisión. Hemos respaldado y respetado este debido proceso. Recalco que ella tiene que ser sancionada. Ella ha reconocido una falta. Jamás ella debió traerle a su esposo a trabajar, a ocupar una tarjeta electrónica que no le pertenecía. Y en ese sentido, ella tiene que recibir una sanción, y es una sanción que está claramente especificada. Ya de ahí el tema de que si le hizo un deber, que no le hizo un deber, que fueron a una cena, que pusieron dinero para una cena. Mire, Gabriela, estamos un poco más de un mes discutiendo sobre el futuro de la asambleísta Galarza, y en un nivel de discusión que realmente no es bueno para el país. Yo le voy a comentar algo. ¿Sabe cuáles fueron las últimas preguntas de Amapola Naranjo en la comisión investigadora? Asambleísta Galarza, ¿tiene usted disolución de la sociedad conyugal con su esposo? Asambleísta Galarza, ¿usted le pasa dinero mensualmente a su esposo? Asambleísta Galarza, ¿ese dinero que le pasa en efectivo o en cheque? Ese es el nivel de discusión de asambleístas de la Asamblea Nacional, cuando se debiera estar investigando casos, ¿sí?, mucho más graves de corrupción. No estoy justificando que esto no tiene que investigarse, pero realmente meterse en la vida personal de un asambleísta, meterse en una vida personal de una familia, eso realmente no considero correcto. Se vio en el tema del asambleísta Vallejo, se ha dado ahora en el tema de Ana Galarza, y quiero decirle, Gabriela, que somos seres humanos. Más allá de que seamos asambleístas, somos seres humanos, y detrás de cada ser humano hay una familia, hay un hogar, hay hijos. Y para mí se debe investigar, se debe sancionar, pero de acuerdo a la ley. De acuerdo. Ya nos habló de la tarjeta magnética, fue una falta grave. ¿Y qué pasa con los asesores, las irregularidades con Omar Mayorga? Bueno, está abierto un sumario administrativo. La presidenta de la Asamblea habló de que se les debía cesar en su cargo.
pero eso también requiere un sumario. Si hay un reglamento para los funcionarios legislativos, se ha dicho que a lo mejor él tenía otro empleo, eso tendría que comprobarse, y que la otra colaboradora a lo mejor no asistía o no cumplía las horas de trabajo, también tendrá que comprobarse. Y es más, por eso es la sanción, pues, por eso es la sanción. Y si se determina de que uno de esos funcionarios colaboradores del asambleísta Galarza ha incumplido alguna de los requisitos o obligaciones de los funcionarios legislativos, tendrán que ser separados de su cargo. ¿Cuál es la sanción que le daría la comisión multipartidista por estas faltas? Bueno, la comisión multipartidista en sus conclusiones dice que no hay causales de destitución y que recomienda la sanción de 30 días con suspensión de 30 días sin sueldo al asambleísta Galarza. En este caso incluso la tarjeta electrónica no era de ella, era de la colaboradora, Carmen sí, Alvarado, la que debería ser sancionada, pero claro, ¿quién la ocupó? Es el esposo. Y la asambleísta Galarza reconoció en la comisión que sí, que ingresaba con su esposo a las diferentes localidades del Palacio Legislativo, a las comisiones, las puertas de acceso, los ascensores, utilizando la tarjeta, y eso hace que ella tiene que ser sancionada también. Claro. Ya se llevó esta investigación en la comisión multipartidista en la asamblea. Ayer Lenin Rodríguez, el denunciante, puso ya la denuncia en fiscalía, dijo que tiene pruebas para comprobar lo que está diciendo, que es gestión de cargos públicos, cobros de diezmos. Hablan de una deuda, hablan de que ellos pagaron, los asesores del asambleísta Ana Galarza pagaron una deuda del asambleísta por aparecer en un libro de la fundación, ya se ha hablado bastante, pero dijeron que es una factura por $4,200 que ellos pagaron. ¿Cómo justificamos esto? Miren, aquí nuevamente quiero separar lo que dije frente a la incomodidad de estas denuncias, que había una denuncia en la justicia común y en la asamblea. Existen ya investigaciones que tienen que hacerse incluso con peritos especializados, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad, ni estamos, ni es las atribuciones de la asamblea contratar un perito para chequear las firmas, para chequear el tema de cuentas bancarias, aunque se presentaron las cuentas bancarias del asambleísta Galarza en donde no existen estas transferencias. Perdón, pero aquí, si algo nos hemos aprendido, digamos, de la asamblea y de Norma Vallejo y de su destitución, es que no necesariamente se le depositaba en las cuentas, no permitían que se le depositen las cuentas. Entonces, digamos, todavía no existe nada certero. Existe una acusación todavía que tendrá, como usted dice, ser investigado por la fiscalía. Pero no podemos asegurar que porque nos presentó el asambleísta un estado de cuenta de su banco sin transferencias, podríamos asegurar que no hubo esto. Bueno, y aquí hay algo más, y de lo que he escuchado yo en el tema de estas denuncias. Se habla de presunción, se habla de posibilidad, se habla de que se tiene que pedir información para investigar. Si yo tengo una prueba, ¿sí?, que a mí me pedían dinero o depositaba mensualmente una cantidad de dinero por darme un trabajo, lo presento. Pero ya el tema de decir, pídase a la Contraloría a que investigue, pídase a la Unidad de Análisis Financiero a que investigue, pídase que se haga un estudio grafológico, pídase que se someta a un polígrafo. Es decir, si dice o no dice la verdad. Es decir, eso demuestra que no hubo pruebas, que no hay pruebas, y mientras eso no se compruebe, es decir, lo que ella fue imputada, por lo que ella ha sido juzgada dentro de esta comisión, no ha sido comprobado. Si después la justicia determina que ella cometió un error y dice, ve a Asamblea Nacional, levántele la inmunidad para que sea juzgada, como pasó con Norma Vallejo, como pasó con Sofía Espín, eso es otra cosa. Eso es otra cosa diferente, y ella tendrá que responder en ese sentido. Y en un supuesto que esto ocurriera, que puede ser una posibilidad, ¿cómo reaccionarían ustedes del bloque de Creo? Absolutamente apegados a derecho y a la ley. Si es que un juez solicita el levantamiento de la inmunidad de cualquiera de los asambleístas para que sea investigado, nosotros
actuaremos en derecho y tenemos que permitir que se investigue, porque se supone que en la formulación de cargos se encontró la posibilidad de que haya presuntos delitos. Perfecto, Mero. Ahora, nosotros sabemos que antes, estamos ya mismo a 2 horas, como les comenté, de la votación en la Asamblea, pero las bancadas ya se reúnen con anterioridad y saben lo que van a votar, ya van con su voto, digamos. Más allá de que digan que lo decidirán después de escuchar, ellos ya van con su voto. Existe más o menos, se echaron números a la mesa, alrededor de 91 votos que votarían por la destitución del asambleísta. ¿Usted, su bloque, hizo algún acuerdo, intentó hablar con estas bancadas para cambiar la decisión? Mire, nosotros hemos conversado con los coordinadores de bancada en las reuniones formales que tenemos y las reuniones informales para saber cuál es la posición, cuál es la percepción de esto. Hemos acordado, por ejemplo, de que, igual que en los otros casos, no se abra un debate en el pleno de la Asamblea. Es decir, intervengan los miembros de la comisión, intervenga el acusador, intervenga la acusada y se vote el informe. Abrir un debate amplio sobre este tema puede generar un escenario como el que le digo, no adecuado, es decir, que en la Asamblea Nacional se vuelva incluso un circo frente a esta acusación. Yo confío en muchos legisladores valiosos y ellos saben lo claro que es el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cualquier situación más allá del 164, que se habla de que quieren presentar una tercera moción, otra resolución, que están configurando otras causales, es absolutamente ilegal, Gabriela. Y ellos saben, y ellos están conscientes. Y hay muchas bancadas que dicen, no, pero la opinión pública dice esto, o ya la opinión pública la juzgó, y qué van a decir después, que con los unos se actuó de una manera, otros de otra manera. Incluso algunos dicen, oye, hermano, pero si ella ni saluda, si ella tiene una actitud negativa, hay que actuar en derecho. Y ellos saben con los que he conversado que lo legal es lo que recomienda la comisión. Los que investigaron, los que van a presentar sus argumentos, el informe, cualquier otra fantasía que quieran ahora presentarle o inducirle a la Asamblea que cometa ese error, tendrán que hacerse responsables a futuro, porque no se puede actuar este rato o fiscalizar este momento porque me cae bien, porque me cae mal, porque no saluda, porque me es conveniente políticamente este momento cortarle la cabeza al asambleísta Galarza. Muy bien, Olmedo, usted ha dicho algo importante. Ha dicho que ha conversado con algunos asambleístas y dicen que lo que usted dice y nos hace entender es que algunos se están dejando llevar por la opinión pública, más no por lo que diga la ley o lo correcto, digamos. La gente dice que la asambleísta Ana Galarza tiene que salir. Como asambleísta voy a votar lo que dice la gente, es lo que usted nos está diciendo. Mire, es que es tan... Aquí le voy a hablar como un ser humano. Se nos imputa o se nos dice que hemos cometido alguna acción u omisión que no ha sido agradable para la opinión pública. Las redes sociales a una velocidad brutal la juzgan sin saber cuáles son las razones, cuál es la posición o las razones que hizo que tome una posición tal o cual asambleísta. Y muchas veces, por ejemplo, se pone hasta epítetos y calificativos que le someten al escarnio público a un funcionario público. Nosotros consideramos que eso no está bien, y yo le hablo aquí porque como le digo, hay detrás de ese ser humano hay una familia, hay una verdad, y el hecho de que se juzgue antes de tener las pruebas y de que se determine si hay culpabilidad o no, es muy peligroso. ¿Qué hubiera pasado si nosotros le destituíamos
a Norma Vallejo y ella salía ilesa de la justicia común, o Sofía Espín en su caso igual. No ha pasado el caso. Tengo entendido que la asambleísta Norma Vallejo ya le va a ver la formulación de cargos para el 12 de este mes, y la asambleísta Espín ya está con orden de prisión preventiva, incluso no está aquí en el país. Pero a veces es una situación incómoda que a uno le juzguen antes de presentar sus descargos, sus pruebas, y que eso ya afecte la credibilidad, la dignidad de una persona. Sí, totalmente, pero también hay algo que los políticos tienen que saberlo, y es que si tienen un cargo público, están sujetos a la opinión pública. Es realmente un gaje del oficio, se podría decir, va acompañado. Entonces la gente no va a dejar de hablar del funcionario público porque está en la esfera pública, por ese lado. Absolutamente de acuerdo, y para eso hay que hacerse un baño de aceite. Pero una cosa es hacerse un baño de aceite ante críticas, ante comentarios, y otra cosa es hacerse un baño de aceite cuando a uno le imputan ya delitos, ¿sí? Es decir, le dicen corrupto, o le señalan con el dedo y le dicen ladrón, o le señalan con el dedo y le dicen que ha cometido un delito. Eso es otra cosa que le digan a los asambleístas de tal o cual bancada, son apegados al banquero o defienden los intereses. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa muy diferente a que uno le señale con el dedo y le digan tú eres un corrupto, porque el hijo de ese asambleísta lee eso y lee que le están diciendo a su padre o a su madre corrupto o corrupta. Sí, también es verdad. Homero, quería preguntarle, justamente hablando de este caso de la opinión pública, ¿existen otros asambleístas que incluso ya tienen investigación en la Fiscalía por irregularidades, por los diezmos? ¿Por qué el caso de Ana Galarza tuvo más eco en la opinión pública dentro de los asambleístas mismos y en los medios? ¿Por qué cree que se da esto? Bueno, Ana Galarza ha sido una asambleísta que ha tocado temas muy incómodos para ciertos grupos, ha fiscalizado temas complejos, ha sido también mediáticamente una persona que ha estado en medios nacionales, que ha estado siempre requerida por la prensa, y que ha sido una asambleísta sin filtro en las cosas que ha sabido decir, ¿no? En ese sentido, como le digo, muchos asambleístas dicen, pero ve la actitud de ella, pero ve la actitud, si ni siquiera baja la guardia, sigue atacando. Esa es a veces el justificativo para decir, hay que cortarle la cabeza. Y en ese sentido, claro, ahora tenemos que golpearle a ella, tenemos que golpearle al bloque de Creo. Ellos no pueden salir ilesos de esto. También algunos dicen, se comieron una asambleísta de la Revolución Ciudadana, una de Alianza País, ahora le toca Creo. Y tengo que comentarles, esa es la carnicería que se ha abierto en la Asamblea Nacional. La carnicería incómoda, hostil, no solo en los pasillos, también en los despachos. Imagínense que ahora, para nosotros como asambleístas, ya no va a primar una carpeta de un buen constitucionalista que haya tenido experiencia, que pueda hacerme un buen proyecto de ley, sino a lo mejor va a primar, ¿es leal o no es leal? Porque si el día de mañana yo como ser humano cometo un error, va a salir a la opinión pública o va a salir a los medios y decir, ¿cuál fue ese error? Y eso no está bien porque la Asamblea Nacional, como todas las instituciones del Estado, siempre va a tener o va a estar sujeta a errores y fallas porque está conformado por personas, por seres humanos. Totalmente, Homero, como usted ha dicho, se ha dado estos juegos en la Asamblea. En el caso y también lo que se ha criticado, usted nos comenta que la gente misma de la Asamblea critica las actitudes de Ana Galarza, y otra de las actitudes que se está criticando es que use el contraataque como defensa. Está saliendo a los medios a decir que sabe quién está detrás de su cabeza, ha culpado a Cuesta, y dice que únicamente lo va a decir cuando este caso se resuelva, y ha lanzado amenazas que muchos asambleístas lo entienden como amenazas de que va a hablar y que si ella cae van a caer con ella.
¿Cómo usted ve esto? A ver, yo soy jefe de un bloque de 22 asambleístas. Cada asambleísta tiene sus iniciativas legislativas de fiscalización, tiene su forma de ser, su forma de actuar. Si sale Pedro Curichumbi y expresa su posición frente al aborto, no es la posición del bloque, no es la posición oficial del bloque, es la posición de él. No la comparto, no la compartimos, pero la respetamos. Y él representa a un colectivo muy grande de indígenas evangélicos y tiene su posición, y por algo está en la asamblea, porque los electores le pusieron. Dentro de ese tema del aborto, Janine Cruz, Gloria Astudillo y otras asambleístas están a favor de la despenalización y lo respetamos. En el caso del asambleísta Galarza, el hecho de que haya ido a medios de comunicación y haya dicho, tengo esto, tengo audios, tengo pruebas, lo voy a lanzar, lo voy a decir, ya van a ver quién va a estar atrás. Yo no lo comparto. Si yo tengo la bomba atómica, no amenazo que lo voy a lanzar. Es nuestra obligación como funcionarios públicos, si conocemos de presuntos actos de corrupción o tráfico de influencias o que se estuvo presionando para destituirle, salir y demostrar eso. No lo comparto, no comparto esa forma de actuar, ¿no? Ella tendrá que demostrar eso, yo tengo que ser categórico, yo desconozco de esas pruebas, hemos estado cercanos a ella en todo este proceso, pero desconozco de estos audios, desconozco. ¿Ella no les ha hablado de quién está atrás de su cabeza a ustedes? Mire, ya le digo, hemos conversado de que hay ciertos temas que han sido incómodos para ciertos grupos de poder, pero yo no me voy a referir a nombres porque no tengo las pruebas sobre eso. No tengo, y si es que ella tiene las pruebas, tendría la obligación, no ahora porque está en un proceso de destitución, sino porque ya lo anunció, de ponerlas en instancias correspondientes a que se investigue. Muy bien, entonces, para cerrar con este tema, se necesitan 70 votos en la asamblea para destituir al asambleísta. Los números dicen que serán 91. ¿Cómo reaccionará el bloque ante la destitución del asambleísta que se ve inminente? Yo tengo confianza de que muchos legisladores van a actuar en derecho. Algunos se han pronunciado, han dicho que sí, que hay argumentos para la destitución, pero no encuentran la forma de destituirla. Y por eso se está buscando esta tercera vía, que no, pedirle la renuncia. Que es, pedir la renuncia quedaría en potestad de ella si es que lo hace o no. Una tercera vía de hacer una resolución forzada, estirada, de que se ha encontrado nuevos elementos que configuran la gestión de cargos públicos, sería ilegal, anularía el debido proceso, ella no tendría ni oportunidad de descargarse de eso, y muchos asambleístas están conscientes de ello. Y yo quiero comentar algo, Gabriela. Soy vecino de provincia de Lourdes Cuesta. Lourdes Cuesta, cuando se le pidió que ella vaya a la comisión, ella me dijo, mira, Homero, yo voy a la comisión, pero si es que encuentro yo pruebas en contra de Anita Galarza, yo voy a actuar en derecho, tú me conoces. Y yo le conozco a Lourdes, yo conozco cómo la rectitud con que ella se maneja, y quisiera que le escuchen a ella. Hoy día ella va a hacer una presentación, lamentablemente estos días ha estado fuera de canchas, como quien se dice, ha estado con permiso médico. Hoy día se reintegra, y eso que tiene 8 días más de reposo, pero va a ir responsablemente a presentar los argumentos que le hicieron a ella votar a favor de ese informe de la comisión. Escuchémosle a Anita Galarza, escuchémosle a ella, esperemos que ella se defienda y ante el pleno de la asamblea como se debe, descargándose de sus pruebas, y ahí sí tomemos una decisión sin odios, sin afectos, sin desafectos, y yo todavía tengo confianza de que muchos asambleístas van a actuar en ese sentido. Muy bien, en manos de la asamblea queda el destino político de la asambleísta Ana Galarza. Si bien no se han comprobado muchas cosas sobre el tapete, hay irregularidades que se deben tratar,
Y cerraríamos con esto. Me gustaría dar 2 minutos al impuesto verde. Usted está para hablar de este impuesto que incomodaba a muchos conductores, que se está pagando bastante más que los años anteriores por este impuesto al rato de matricular el vehículo. Usted está pidiendo que se derogue esta ley. ¿Bajo qué argumentos piden que se derogue y si se podría hacerlo? Bueno, conozco mucho del tema, yo soy ingeniero automotriz, soy tuerca, sé realmente que es un impuesto que no castiga la contaminación, sino castiga al que tiene el carro más viejito, al que no tiene el poder adquisitivo de cambiar un carro, de cambiar un vehículo. Este año se ha duplicado, ha llegado a niveles realmente alarmantes. Esto va a ser como una bola de nieve. El gobierno tiene que actuar ya, Ha empezado la matriculación y a la gente le está dando un ataque cuando se mete a la página del SRI y ve los rubros a los cuales está llegando. Y como fue una ley que entró, valga la redundancia, por el Ministerio de la Ley, que no se debatió, que no se socializó, que no se hizo un análisis, nos permite la Constitución en cualquier momento modificarla, derogarla. Esto es del artículo 140 de la Constitución, y por eso conjuntamente con Fabricio Villamar hemos presentado este proyecto de ley derogatoria y esperemos que esto pase a la unidad técnica legislativa y sea debatido en una comisión. No puede ser posible, Gabriela, que tengamos los carros más caros de América, los repuestos más caros de América, y encima nos cobren por triplicado, tasa de matriculación, impuesto al rodaje y un impuesto verde que no ha servido para sembrar un solo árbol en el país. Muy bien, Homero, algo aquí importante es, esta ley se aprobó desde el 2011, se la paga desde el 2012. Más allá de lo que se dijo al inicio, se oía bonita la idea de que estos fondos irían para campañas para evitar la contaminación y todo este tipo de cosas, pero más bien Rafael Correa usó esto para tapar el hueco fiscal que tiene el Estado. Si quitamos y derogamos esta ley que nos da más o menos 150 millones al año y ahora sin el 50% de descuento serían 300 millones de dólares, ¿qué hacemos con ese hueco que le quitamos de nuevo al Estado? ¿Pensaron en eso? Sí, ya nos quitaron el subsidio de los combustibles y esa es la forma más fácil de controlar que un vehículo que consume más ande más. Si me cuesta más el combustible, ya no le saco tanto a mi vehículo. Efectivamente, no ha servido para planes de remediación ambiental. El Ministerio del Ambiente nos ha dicho en un oficio que presentó la asambleísta Yanine Cruz en noviembre que no conoce de estos rubros, cómo se administran, para qué sirven, para qué son. No ha habido un plan de chatarización, un incentivo para renovación de vehículos, y es un impuesto más que nada concebido mal. A ver, el impuesto a la renta paga más el que gana más. El IVA paga más el que compra más, el que vende más. Aquí paga más al que se le deprecia más su carro. Es decir, mientras mi carrito es más antiguo, y ojo, no estamos hablando de las Blazers, de las Mini Blazers, de las Ford 150, de los carros supuestamente de alta gama. Un Gran Vitara, un Tucson, un Toyota RAV, carros comunes, familiares de 5 años atrás, ya están pagando 60, 90, 120 dólares. Una Chevrolet D-Max, una camioneta de trabajo del año 2005, ya está pagando 135 dólares. Entonces, esto afecta a más de 2 millones de dueños de vehículos y es un impuesto que realmente castiga el bolsillo de los ecuatorianos. Muy bien, esperemos a ver qué pasa con ese impuesto y esperamos ya mismo es la sesión en la asamblea y se decidirá el destino de Ana Galarza. Veremos qué sucede. Muchas gracias por acompañarnos, Homero, y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos durante esta entrevista. Les esperamos mañana. Aquí estará Anderson Boscan. Que tengan un excelente día.